tardes, amigos, seguidores, público que nos está viendo y que nos está acompañando en esta ocasión para inaugurar un nuevo espacio dedicado a todas las mujeres, a todas las personas que han tenido la valentía de luchar y al mismo tiempo de cuestionarse sus derechos y sus privilegios. Es por eso que les doy la bienvenida a Voces que Luchan, este espacio que, como lo mencioné, pues vamos a inaugurar en este viernes, y es por eso que me siento muy contenta de tener la compañía de una mujer muy admirable que ha estado con nosotros en Putla durante muchos años, compartiendo información y siendo parte también del día a día. Ella es la licenciada Rocío Martínez. Buenas tardes. Hola Ingrid, muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme a este espacio. Así es, licenciada, pues es un enorme placer contar con usted como primera invitada, sobre todo porque estamos en un mes tan importante como lo es marzo, que es un mes que tiene la fecha del día 8, que justamente pues hoy que estamos grabando este programa, pues hoy es el Día Internacional de la Mujer, un día que nos abre el panorama totalmente para cuestionarnos, para replantearnos y por supuesto para seguir en pie de lucha. Estamos de verdad muy agradecidos por tenerla aquí y bueno, vamos a comenzar platicando un poco acerca de su historia, parte de su vida y cómo es que pues ha llegado hasta este 2023, continuando pues siendo la voz principal y pues estando al frente de un espacio de noticias de uno de los medios más importantes que tenemos aquí en Putla, que es la radio. Bueno, Ingrid, muchas gracias. Como ya lo comentaba hace unos momentos, antes, digamos, de iniciar con la grabación, yo llegué hace 16 años aquí, a Putla, como parte de un experimento después de pasar por diferentes medios de comunicación, ya te comentaba, la televisión, también a través de radio pública, también estuve trabajando un tiempo haciendo prácticas profesionales. Fue como una apuesta de ver qué había en Oaxaca. La verdad es que nunca me he explicado por qué elegí Oaxaca después de egresar de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la UNAM. Busqué esa posibilidad de llegar aquí a Putla y justamente a trabajar en radio, porque siempre ha sido como que una de mis pasiones por la diversa posibilidad que tenemos a través de la radio, ¿no? De hacer historias, de imaginar historias, pero también es un reto, ¿no? Tú también al hacer radio, pues es otra forma, ¿no? De ir haciendo los formatos para llegar a la audiencia. Entonces fue como parte de un experimento en donde yo dije, solo voy un año y me regreso a Ciudad de México, de donde soy originaria, justamente de la delegación Tláhuac, de uno de los pueblos que es considerado un pueblo originario de Ciudad de México, que es Santiago Zapotitlán. Entonces fue como parte de un experimento y dije, voy un año y me regreso. Sin embargo, la radio, año tras año, me ha seguido atrapando y de igual forma por esa posibilidad que tenemos aquí en Te Prende, además de ser en muchas de las ocasiones la compañía, en muchas de las ocasiones también el tener esa confianza de la gente, decir, oye, me pasa esto, ¿qué puedo hacer?, ¿no? Y siempre, por supuesto, dándoles la libertad de decidir si es que incluso pasa una historia aquí, ¿no? De las que nos llaman, pueden ser de diversas problemáticas. Hay ocasiones en que siempre como empresa se ha privilegiado la seguridad de las personas, a veces el ayudarle a las personas, historias que nos comentan y que jamás salen al aire, ¿no? Porque, te reitero, se privilegia la seguridad de esas personas. Es un poco quizá parte de mi historia en estos 16 años aquí en Te Prende. 16 años, entonces llega aquí más o menos por el año 2006. Exactamente. Entonces, desde ahí, pues, se ha mantenido en la estación. Sí, siempre ha sido la radio mi principal trabajo. Han existido proyectos en los que he participado, que ha sido prensa escrita en medios o periódicos de circulación aquí regional,
pero siempre el medio principal es y ha sido la radio. Así es, entonces ha visto justamente pues estos cambios, ¿no?, que han habido desde hace 16 años para acá, en cuanto a la llegada de las nuevas tecnologías, incluso pues de las redes sociales, que bueno, es importante mencionar que aunque ya desde hace varios años pues se han incluido ya las redes sociales, la radio sigue siendo uno de los medios más importantes aquí en Putla, ¿verdad? Sí, efectivamente, muchas veces pensamos que con la llegada de las nuevas tecnologías o esas posibilidades que se tienen de interactuar, como que la radio se va a ir relegando, ¿no? Y no dudo que en algunos espacios o zonas muy, muy específicas, sí efectivamente la radio haya sido desplazada, pero en localidades aquí como Putla, nosotros, bueno, la radio aquí contigo como locutora, como también partícipe integrante de la radio, no dudo que haya recibido llamadas en donde el único medio que llega es la radio, ¿no? En donde dicen, oye, me levanto escuchando Te Prende, ¿no? Culmino mis actividades escuchando Te Prende. Entonces sí considero que se ubica como un medio muy, muy importante y fundamental, sobre todo en temas cuando se registra algún desastre como consecuencia de un fenómeno natural. Así es, y que bueno, en muchos lugares pues todavía no hay como tal una muy buena señal de teléfono, y que justamente pues lo que se tiene es la radio como único medio, ¿no? Y he aquí también la responsabilidad que tenemos justamente pues con la audiencia. Muchas veces quizá no dimensionamos hasta dónde llega nuestra voz o qué impacto tienen nuestras palabras en la vida de cualquier persona, ¿no? Y platicando justamente un poquito ya en el tema pues del Día Internacional de la Mujer, nosotras siendo mujeres y pues siendo portavoces de algún modo o llevando todos los días la información que se requiere, pues también estamos expuestas a múltiples peligros. Incluso me atrevo a decir que mayormente en nuestro caso que en el de los hombres. ¿Cómo es que has experimentado a lo largo de este tiempo en los medios esta violencia, no sé, que se puede presentar de diversas formas? Recuerdo haciendo un balance de las violencias que quizá he vivido, tanto como comunicadora como mujer, y yo recuerdo muchísimo la primera vez que salí ya como reportera, porque además como cuando llegué yo aquí a Te Prende, entré como personal administrativo. Ah, muy bien. Entonces, diversas circunstancias dentro del reacomodo de Te Prende llevaron a que tuviera yo esta posibilidad de estar al frente del micrófono. Quizá las personas que me escucharon en ese entonces decían, capacítenla, ¿no? Porque pues con la sí, inexperiencia, el miedo de hablar al micrófono, pues seguramente tuve muchos errores, ¿no? Errores que he ido a través de la capacitación, pues saliendo adelante. Pero yo me acuerdo mucho de la primera ocasión en que salí a reportear. Recuerdo que con un amigo taxista fui a una comunidad. Entonces, al llegar a la comunidad, lo que generalmente sigo haciendo es dirigirme a la comunidad, a la autoridad, ¿no? O a la persona que nos ha invitado. Muchas veces son, por ejemplo, integrantes de un grupo cultural o demás, ¿no? Pero generalmente, pues, nos dirigimos a la autoridad. En esa ocasión, yo recuerdo que cuando llegamos, las personas que nos recibieron, todos varones, se dirigieron al taxista. A mí me ignoraron totalmente, imagínate hace 16 años, ¿no? Entonces, él les decía, es que ella es la que viene aquí a hacer la nota, y las personas se seguían dirigiendo a él. Era como si yo no existiera, como si yo no tuviera voz. Actualmente, por fortuna, eso ha cambiado, ¿no? Ya cuando llego, pues ya me identifican, siempre señalando de dónde llego, quién soy, siempre por supuesto con el máximo respeto, pero sí, sigo recordando mucho esa experiencia en donde yo quizá por primera vez me enfrenté al hecho de que las mujeres en muchas comunidades y en muchas circunstancias estamos totalmente invisibles, ¿no? Podemos mantener, digamos, la casa limpia,
la comida lista, en el caso de las mujeres que son amas de casa, y sin embargo en muchos de los aspectos es como si no existieran, porque su voz no es tomada en cuenta, sus sentimientos no son considerados y en muchos aspectos no estamos o somos totalmente invisibilizadas. Posteriormente, ya en algunas otras experiencias, es el hecho de que muchas de las fuentes hombres creen que el hecho de que una mujer reportera se acerque a ellos y como forma de quizá familiarizarse, pues generalmente lo que hace uno es platicar, ¿no? Quizá de otras cosas para entrar en mayor confianza y que eso lo confundan con coqueteo, ¿no? También, entonces, a eso sí creo que en los primeros años me enfrenté mucho, quizá por esa falta de experiencia, ¿no? O de creer que era algo normal. Ya actualmente sí marco muy bien mis límites y creo que la mayor parte de las fuentes, hombres, saben, ¿no? Que hasta dónde pueden llegar. Eso creo que ha sido una de los aspectos, pues, que he ido superando poco a poco, ¿no? El dejar claro desde el principio que si yo me acerco a un hombre, una fuente, es exclusivamente por trabajo, ¿no? Y nada más. Que quizá ellos también saben que actualmente si ellos cometen un acto de violencia que a lo mejor puede ser creer que pueden tener algún tipo de relación distinta a la laboral o al hecho de brindar información, saben quizá que pues en esta ocasión sí ya soy otra persona que tengo mayor experiencia y pues que no me voy a quedar callada, ¿no? Quizá es por eso que actualmente creo que no he vivido algún tipo de violencia. Así es, y justamente pues lamentablemente nosotras somos las que tenemos que exigir, ¿no? Que se nos respete, que se nos tome en cuenta algo que debería ser de entrada un requisito ya pues muy general, ya todos deberían por lo menos tener en cuenta que somos igual de capaces para desarrollar algún trabajo, no necesariamente por ser mujeres pues se nos puede permitir incluso que pues se nos vulnere de algún modo, ¿no? Y que se nos vea también como hasta cierto punto un objeto con menos capacidades que los hombres, que desafortunadamente pues todavía nos enfrentamos a ese tipo de situaciones, pero es una lucha que pues como lo dicen, ¿no? No es igual lo que vivimos ahora que hace 20 años quizá. Sí ha habido un cambio y es una tarea bastante ardua de todos los días que se tiene que hacer para que pues se valide más bien nuestra profesión, ¿no? Y en este sentido me imagino que también en alguna ocasión pues ha recibido algún tipo de amenazas o quizá intimidación, ¿no? Por el trabajo que es pues precisamente la información y la comunicación diaria y de todo el tiempo. Sí, también lamentablemente hay tanto quizá autoridades, organizaciones también más en nuestro estado, ¿no? En Oaxaca, las organizaciones sociales que por un lado enarbolan la bandera de la libertad, de la democracia, de la igualdad, pero que cuando se les cuestiona en determinados aspectos, su respuesta es el ataque. Sí, también efectivamente, y pues la verdad es que la primera ocasión que recibí una amenaza fue vía telefónica, después de dar una nota. Di la nota, entró la llamada a la radio, porque no fue de manera directa en mi teléfono, entró la llamada a la radio y lo único que me dijeron es, no digas mentiras, porque si no te vamos a levantar, en esa ocasión esas fueron las palabras, te vamos a levantar tal y como pasó, e hicieron referencia a otro hecho delictivo que se había registrado en la zona, ¿no? Como respuesta, pues yo inicié todo el proceso de denuncia, la recopilación de datos, escribí todo lo que me dijeron, todo lo que recordaba, ¿no? Porque además te bloqueas de manera
inmediata, quizá como una forma de autoprotección, ¿no? Y dices, no, esto no me puede estar pasando a mí, y hice un análisis, ¿no? De toda la nota que había yo dicho. Dije, de verdad, o sea, me equivoqué, porque quizá es una de las respuestas, ¿no? El quizá revisar y decir, ¿y si me equivoqué? ¿Y si no fue lo correcto? Pero ya una vez estando segura de la información que yo había brindado, porque además también esa es una de nuestras tareas, ¿no? Una vez que tienes una información, la verificas 1, 2 o 3 veces, ¿no? Sobre todo cuando es información que te pudiera poner en riesgo, pues haces todo ese filtro, ¿no? ¿Quién me la dijo? ¿Por qué me la dijo? ¿Cuáles son las fuentes que me confirman esta información? Entonces yo estaba segura que esa era la información, ¿no? Real, porque además también es muy importante señalar, la información es, ¿no? O sea, yo no puedo cambiar la información que es, sobre todo cuando la persona que era afectada, hablando de ese entonces, dio la versión cuando las autoridades apoyaban además esa versión. Entonces, estando segura que esa era la información que era legal, dije, pues sí, efectivamente es parte de un grupo que no está de acuerdo en una solución o resolución que dio la autoridad. Entonces, yo solamente soy la voz, yo no soy quien está diciendo es correcto o es incorrecto, yo solo soy la voz. Continué todo el proceso, pero lo terminé cuando la oferta que me daban por parte de la autoridad era, pues te asignamos guaruras. O sea, vamos a seguir con el proceso, quizá vamos a detener a esa persona y a ti te vamos a dar guaruras. El MP, que en ese entonces vino directo de Ciudad de México, me dijo, tú analízalo, ve si realmente te conviene. Y yo me puse a pensar, dije, con guaruras ir a todas las zonas, con guaruras moverme. Y me dijo, en determinado momento, pues la situación va a cambiar, seguramente tus guaruras van a tener que regresar a Ciudad de México y tú te vas a quedar aquí sola. Y dije, entonces, ¿qué queda, no? No, pues retiro la denuncia, o bueno, dejo ahí todo el proceso y pues que la persona siga su vida y yo siga mi vida, ¿no? Lo que sí es que a partir de entonces me empecé a capacitar más en temas de seguridad de periodistas. Entonces, siempre entre las diversas medidas que se implementan es, si voy a salir, siempre aviso a mi jefe inmediato, siempre, dónde voy a estar, con quién voy a ir, cuánto tiempo más o menos voy a tardar. El otro aspecto, asegurar mi regreso, siempre tener activa la ubicación y mandarla a una persona. Esa generalmente pues no se sabe quién es, ¿no? Pero es para mayor protección, entre otras medidas. Creo que eso es lo que aprendí después de recibir esa denuncia. Esa amenaza, perdón. Ha habido otras ocasiones en que de igual forma hay personas pues que se me han acercado y me han dicho, pues te apreciamos, entonces tranquila, ¿no? Por ahí no va la información. Y yo he entendido el mensaje, ¿no? Y sé que en esta sociedad de Oaxaca, no solo Putla, sino de manera general, aunque digamos, sí hay libertad para ejercer el periodismo, sí podemos hablar de todos los temas, sabemos en realidad que no es así. Y he aprendido también que primero va mi vida y después la posibilidad de tener una exclusiva, ¿no? Hay quienes dicen, no, es que vamos por la exclusiva, no nos podemos quedar callados, pero creo que cuando estamos en una sociedad, por ejemplo, como Putla, debemos de ser muy conscientes de que debemos de protegernos primero nosotros y analizar, ¿no? Si es que se puede sacar por otra parte la información para nosotros no quedar tan vulnerables, ¿no? Sobre todo cuando, a diferencia, por ejemplo, de Ciudad de México, a diferencia de Oaxaca, hay un grupo, ¿no? De más de 20, 30 reporteros. ¿Y aquí quiénes vamos, no? O sea, somos 5 personas, 6 personas a lo mucho, quienes estamos tras los micrófonos emitiendo información. Entonces, así de vulnerables estamos, ¿no?
A diferencia igual de Ciudad de México, de Oaxaca, donde también lamentablemente hay muchísimas agresiones, hay esa protección de que quizá te pierdes en la multitud, ¿no? Aquí seguramente saben, si alguien te quiere hacer algún daño, sabe perfectamente a qué hora sales de tu casa, dónde vives, en qué momentos estás sola o en qué momentos estás acompañada, cuáles son tus relaciones, quién es tu familia, prácticamente todo de ti, ¿no? Porque es una localidad pues muy pequeña, así de vulnerables, y así de vulnerables también estamos las mujeres, ¿no? No precisamente por ejercer el periodismo, ser comunicólogas, sino de manera general, así de vulnerables estamos las mujeres. Sí, sin duda, pues todos los días atravesamos por estas situaciones, ¿no? Y sí, realmente, incluso pues ahora estando en la radio, pues sí nos damos cuenta que efectivamente basta que alguien prenda su radio para que sepa que estoy al aire y que en algún momento pues me puede esperar a que yo salga de la estación para cometer algún acto, ¿no? De violencia. Y es cierto, todo el tiempo estamos en constante comunicación con las personas más allegadas a nosotros para que sepan y para que estén enterados de dónde estamos, qué hacemos. Y justamente en este tema, retomando un poco también la cuestión de la violencia y concretamente nosotras como mujeres, que además de la profesión, pues por el simple hecho yo creo que de ser mujeres, pues estamos muy expuestas, ¿no? A todo, tanto a las críticas mayormente, todo lo que hacemos y lo que ejercemos y sobre todo si estamos también siendo parte de este movimiento que exige, que pide y que lucha. ¿Ha sido difícil también por esa parte al estar en los medios? Creo que requiere de una mayor, tienes una mayor responsabilidad. Sabes que te tienes que capacitar, no porque quieras o no, sino porque es tu obligación, ¿no? Y porque muchas veces hay mujeres de todas las edades que se acercan a ti en búsqueda de una respuesta, ¿no? Decir, oye, ¿a dónde voy? ¿Con quién me dirijo? Es que la autoridad no me hace caso. Entonces eso creo que requiere de muchísima capacitación y de tejer redes también, ¿no? Dentro de, porque finalmente pues una no es especialista, no es abogada, por ejemplo, ¿no? Sí hay determinado conocimiento acerca de qué es violencia, dónde no ir cuando se es víctima lamentablemente de violencia o de qué forma hacer ese acompañamiento, ¿no? Porque muchas veces como reporteras o reporteros creemos que la víctima, porque todavía los hay, ¿no? Creemos que la víctima tiene la obligación de compartirnos su historia. Y la capacitación me ha llevado a escuchar a las víctimas y decirle, si tú quieres, sacamos tu historia. Puedes estar al aire y en determinado momento decirme, ¿sabes qué? Ya no quiero continuar. Perfecto, aquí quedamos, ¿no? Porque es parte de las obligaciones que nosotros tenemos como reporteros, como reporteras, como periodistas, siempre privilegiar a la víctima, ¿no? Cuidar cada una de nuestras palabras para no revictimizar, capacitarnos para decirle, no, tú no estás mal, tú solo estás exigiendo tus derechos y si tú quieres, yo te acompaño. Pero si tú me dices, no, mira, yo solamente quería esta información, yo me retiro. Porque eso es también muchas veces lo que pretendemos hacer, ¿no? Que quizá en ese afán de querer ayudar o parte de la ignorancia decimos, no, yo te acompaño, yo voy y yo digo, y yo me presento como reportera. Y no, creo que toda esa enseñanza me ha ayudado, te reitero, a decir si la persona que me ha buscado quiere, hago el acompañamiento, si no, no. Por otro lado, al momento de emitir una información, también siempre busco el respeto, el mantener la dignidad de las víctimas. Es mejor tener la plena seguridad de que no está revictimizando y perder una nota a que tu imprudencia te lleve a revictimizar y sobre todo, siendo un medio de comunicación, a ponerle en mayor vulnerabilidad, ¿no? Porque también muchas veces cometemos ese tipo de errores.
Y en esta construcción de redes de apoyo, siempre o casi de manera general, las mujeres que me buscan en búsqueda de una escucha, de saber a dónde van o con quién dirigirse, en esta red de apoyo siempre, y valoro muchísimo el apoyo que he recibido de GES Mujer. Creo que ahí con las mujeres de GES Mujer he aprendido muchísimo en el tema justamente de violencia, ¿no? Entonces siempre ha sido de muchísimo valor el tener esas redes de apoyo. Hay otras personas aquí que se han acercado y que creo que por ellas valoré muchísimo más la posibilidad de formar alianzas, ¿no? Mujeres muy jóvenes, por ejemplo, tú, Ingrid, eres una justamente de las mujeres que creo que destaparon una parte de mí y dije, sí, es cierto, debemos de solidificar esas alianzas para quizá no en estos momentos erradicar la violencia hacia las mujeres, pero sí contribuir para erradicar todo tipo de violencias, ¿no? En todo este camino, por supuesto, también Amanda, de verdad a ella la amo y la adoro, y siempre con este acompañamiento, pero siempre respetando sus límites, ¿no? No bombardeando tanto a ti como a ella en determinados momentos, ¿no? Sino dando ese espacio y decir, pues yo aquí estoy, en el momento en que tú quieras y tú me necesites, yo aquí estoy, ¿no? Igual con muchas mujeres, pero sí, creo que es la capacitación y la capacitación para evitar revictimizar, sobre todo en un medio de comunicación. Así es, y justamente pues lo que mencionas es muy importante, ¿no? Toda la responsabilidad con la que contamos y que pues muchas veces vemos que en las redes sociales se sigue revictimizando. Hay páginas aquí de Putla que se dedican a denigrar, a manchar la imagen de muchas mujeres y que incluso pues no se sabe quiénes están detrás de ellas, pero se ve claramente que no se tiene ni un poco de sensibilidad o de empatía o incluso ya ni siquiera eso, ¿no? No se ve ni siquiera pues este profesionalismo o incluso este respeto por las víctimas, que si ya de por sí es muy difícil salir, alzar la voz, denunciar y que no te crean, que llegues al Ministerio Público y te digan es que no tienes las suficientes pruebas. Y aparte de eso, que toda la sociedad se encargue de señalarte y de incluso de revictimizarte, ¿no? Y justamente pues considero que es muy importante que se empiece a hablar de ello, porque es muy fácil para nosotros como sociedad pues juzgar a todas las mujeres que pues han padecido de algún modo violencia, ¿no? Es muy fácil decir, bueno, pues ¿por qué no se salió antes? ¿Por qué no se fue? ¿O por qué permitió? Porque obviamente nosotros somos las que permitimos que se nos violente, ¿no? ¿Por qué estuvo ahí tantos años? ¿Fue su culpa? Incluso muchas veces señalando que la mujer es la que engañó al marido, ese tipo de comentarios que uno ya lo ha normalizado, ¿no? Y pues se sigue de algún modo revictimizando a las mujeres mayormente que a los hombres, ¿no? Que claro, también existe la violencia hacia los hombres, pero pues obviamente no podemos comparar, ¿no? Y en este sentido también me imagino que pues al ser la voz aquí de las noticias de la radio, en algún momento puede llegar a ser incómodo para la audiencia o para algunas personas hablar de este tipo de temas, hablar y darle el espacio, ¿no? a las víctimas. Me imagino que también han de querer escuchar, hasta por morbo, que las víctimas hablen y incluso si están llorando, la gente pues lo escucha, pero está criticando y lo hace desde el morbo, desde querer burlarse hasta cierto punto. Entonces sí debe ser un poco complicado, ¿no? Como esa cuestión de separar y que las personas pues entiendan que se le debe dar un espacio de respeto a todas las víctimas antes de juzgarlas, pues no sabemos realmente, no conocemos su historia, ¿no? Entonces sí me imagino que debe ser complicado como pues siendo la cabeza de las noticias y que en algún momento pues se hablen de estos temas. No a todos les gusta que se hable de eso, ¿verdad?
sí es complicado, es como elegir las palabras precisas para evitar siempre revictimizar a las víctimas indirectas también. Por ejemplo, en víctimas de feminicidio, sí es sumamente complicado, ¿no? Yo lo primero siempre que pienso, incluso cuando hay algún homicidio, es ¿qué sentiría yo si, por ejemplo, veo en tal página o en tal medio de comunicación la foto de mi familiar? ¿Qué sentiría yo si escucho a una reportera al aire dando la nota y dando tantos detalles? Creo que esa una pauta que me marca al momento de redactar, ¿no? Otro aspecto donde creo que sí se me hace muy complicado es en el dar el nombre de las mujeres, por ejemplo, que son víctimas de feminicidio, porque es como una lucha, ¿no? Por un lado, uno dice, es que no debo, para evitar el morbo, no debo estar repitiendo el nombre, pero por otra, muchas veces pienso que ellas merecen también ser nombradas y que a nosotros no se nos olvide ni su nombre, ni quienes en determinado momento les quitaron la vida, ¿no? Que yo entiendo que es sumamente complicado, ¿no? Que, por ejemplo, si yo digo al aire, lo siento mucho, eso no será suficiente para las víctimas indirectas, ¿no? Que a ninguna víctima indirecta, pues le gustaría que esté al aire, que esté en las redes, que esté en el periódico, la información de su familiar, ¿no? Entonces siempre trato de hacerlo con mucho respeto. Cuando tengo alguna duda, incluso mando la nota, ¿no? Ya escrita a otras mujeres, ¿no? Para decirle, ¿tú crees que yo estoy respetando a la víctima? ¿Tú crees que así con mi redacción estoy también respetando a las víctimas indirectas? Porque sí creo que siempre he buscado que no se revictimice, al menos a quien te prende. Si bien aquí somos una radio muy pequeña y no contamos, por ejemplo, con editor de género, que es lo que se sugiere en grandes medios para evitar justamente la revictimización, sí creo que yo estoy comprometida con evitar esos aspectos, ¿no? Incluso a veces cuando escucho algún comentario de locutores o alguna canción, generalmente lo que hago es decirle al doctor Michael, ¿no? Oiga, ¿no cree usted que esto revictimiza a las personas? ¿No cree usted que esto discrimina? ¿No cree usted que estamos violentando en determinado momento algún derecho? Siempre trato de hacerlo, aunque entiendo que a veces también lamentablemente y sobre todo en la música hay los gustos, ¿no? Y dice, es que soy audiencia y yo quiero esta canción, ¿no? Entonces sí es un tanto complicado, pero al menos en las noticias siempre voy a buscar que se respete a las víctimas tanto directas como indirectas, ¿no? Y siempre, te reitero, buscando esas redes de apoyo para saber pues si vamos bien, ¿no? Porque una sola no puede hacer nada, ¿no? Porque puede estar en su burbuja y decir, sí, yo respeto a las víctimas, yo respeto el derecho, yo no discrimino, pero quizás sí lo estás haciendo con las palabras que usas. Así es, realmente no podemos medir hasta dónde llega nuestra voz o nuestras palabras y a quién puede llegar a afectar también, porque esa es otra cosa, ¿no? Para nosotros puede ser una simple nota o puede ser una información, pero no sabemos qué tanto llega hasta dónde podemos nosotros llegar con todo lo que contamos, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando un poco, pues justamente hoy es un día en el que pues la energía se siente, ¿no? Como que hasta amanecemos por un lado pues con ganas de cambiar todo, de hacer la diferencia. Por otro lado también es triste saber cuántas mujeres han muerto en manos de hombres, sobre todo por el hecho de ser mujeres. Y es triste, a la vez nos impulsa a querer seguir luchando. Hasta cierto punto es desgastante también estar como en constante, pues con tanta información y con tantos datos y a la vez pues también queremos seguir, ¿no? Porque creo que hay que hacerlo, incluso dejando de lado nuestro trabajo, pues por el simple hecho de ser mujeres se siente un compromiso y tenemos la responsabilidad de continuar en la lucha. Yo sé que puede ser también muy difícil a veces, porque
pues se nos señala, como lo mencioné hace rato, se nos señala por estar ahí de argüenderas o lo que sea, ¿no? Como se señala aquí en Putla, pero este sería prácticamente el cuarto año en el que se hace un movimiento que, bueno, va cambiando por las organizaciones y por todo. Pero, ¿por qué es tan importante que las mujeres luchemos? Hoy escuchaba justamente, o leía, no recuerdo, que quienes tenemos el privilegio de poder salir a marchar, en determinado momento podemos ser la voz de las mujeres que han sido asesinadas, que han sido silenciadas, pero que también por su propia dinámica familiar no pueden salir, ¿no? Porque yo desde mi privilegio puedo decir, es que las mujeres vamos conquistando espacios, es que las mujeres estamos en todo, es que como mexicana tengo la libertad, pero basta voltear a ver quizá las comunidades donde lo podemos ver en cualquier calle aquí y no juzgamos porque es su realidad, su contexto cultural y social, pero podemos ver que la mujer va metros atrás del varón, ¿no? Y ella va calladita. No podemos exigirle a esa mujer, oye, sal a marchar, que no te das cuenta de tus violencias, ¿no? Sino que debemos de, al estar en la radio, debemos de seguir compartiendo, ¿no? Nuestros derechos, las libertades que actualmente tenemos, pero al mismo tiempo debemos de estar exigiendo a las autoridades que cambien esa situación, que enseñen a los hombres principalmente a que todos tenemos los mismos derechos, de que no hay diferencia entre ser hombre y ser mujer en cuestión de derechos, ¿no? Pero que sí hay diferencias por todo el sistema estructural que actualmente privilegia a los hombres en muchísimos aspectos, ¿no? Entonces, sí creo que es importante salir a marchar, nosotros que tenemos la posibilidad, ¿no? Y también para decirle al gobierno, aquí está, al gobierno municipal, estatal y federal, ¿no? Aquí estamos y no nos olvidamos que, por ejemplo, en el aspecto de Oaxaca, tienes pendiente cumplir con todo lo que involucra la alerta de violencia de género en contra de las mujeres. A nuestras autoridades municipales decirle, si bien tú puedes decir que hay infinidad de cuestiones que has cumplido, que realizas, a nosotros no se nos olvida que no somos convocadas a la conformación del Consejo Municipal de la alerta de violencia de género, ¿no? Que el gobierno puede decir, mira, aquí está, ya está constituido, nosotros cumplimos, pero jamás hay convocatoria a la sociedad civil, ¿no? A las mujeres. Entonces, sí considero que es muy importante quienes podemos salir a marchar para exigir y para hacernos presentes, ¿no? Y para que los hombres también vean que estamos presentes y que nosotros estamos eligiendo además salir a marchar, que nadie nos está obligando, que nadie nos está, pues sí, obligando a participar, que nosotros por gusto y por decisión propia estamos marchando y que habrá quienes desde casa, quizá con una publicación, estén apoyando el 8M, quizá desde casa educando a sus hijos e hijas, están contribuyendo y están sumándose al 8M. Quizá la mujer que a diario saca su mercancía está también de esa forma y desde su muy, muy particular situación apoyando el 8M, ¿no? Y quienes podemos salir a marchar o expresarnos, podemos hacerlo, podemos decidirlo, ¿no? Porque eso es justamente uno de los aspectos importantes del 8M, ¿no? Nosotros estamos luchando porque siempre las mujeres tengamos el poder de decidir, decidir si nos casamos, si tenemos hijos, si estudiamos, si nos dedicamos al hogar, si nos dedicamos a infinidad de tareas, ¿no? Pero es el derecho a decidir y a ir abriendo espacios también, ¿no? Porque no basta decidir, sino ir abriendo espacios que aunque regresamos a ese aspecto de que aunque las autoridades digan es que sí, 50-50, lamentablemente si volteamos tan solo en los medios de comunicación, si es que hacemos un análisis general, son contadas las mujeres que están al frente de una radio, de una televisión. En su mayoría son hombres, ¿no? Por ejemplo, el aspecto que tiene que ver con medios de comunicación, las columnistas, ¿no? Si no es por 51, que son solo mujeres columnistas, son contadas las mujeres que tienen acceso
a esos espacios, ¿no? Entonces, cada quien desde su trinchera suma al 8M. Nosotros, reitero, que podemos salir a marchar, que podemos salir a expresarnos, pues lo vamos a hacer. Así es una oportunidad que tenemos y que, bueno, como lo mencionas, pues no todas, ¿no? Y no por eso, pues, es menos valiosa una mujer que está en el proceso quizá también, ¿no? De construcción o que incluso hay mujeres que todavía pues critican mucho el movimiento. Yo creo que hasta cierto punto se entiende porque pues son diferentes contextos, diferentes estilos de vida que bueno, el simple hecho a veces de estar lejos de casa o de estar en diferentes lugares pues te abre panoramas. Hay mujeres que pues no es que no quieran hacerlo, es que no pueden o no tienen todas las herramientas, ¿no? Entonces yo creo que más allá de sentirnos superiores por llevar la bandera o por exigir justicia, más bien es una oportunidad para invitar a más mujeres que tengan esta posibilidad igual que nosotros, pues para que se unan, para que alcen la voz y para que, pues como lo menciona, desde su trinchera, desde sus hogares, sus instituciones, donde sea que se encuentren, pues se marque poco a poco la diferencia, ¿no? Y sobre todo para las nuevas generaciones que pues vienen atrás de nosotros y todo lo que hacemos es para ellas, para que pues no tengan que pasar estas violencias que hemos pasado nosotras, ¿no? Y bueno, un mensaje ya para finalizar para todo el público, igual pues para concientizar y seguir promoviendo pues la no violencia hacia las mujeres, incluso pues en los medios de comunicación, ¿no? Para que pues en algún momento soñemos o anhelemos que los grandes espacios sean ocupados también por mujeres. Pues el mensaje sería o es que todas llevamos un proceso distinto, que todas debemos de respetar a las otras mujeres, a los hombres en general, y que si tenemos la oportunidad y la posibilidad de ocupar un puesto, un cargo, un espacio, pues no nos quedemos con los brazos cruzados, ¿no? Que nos capacitemos para abrir espacio a otras mujeres, que no nos quedemos calladas, que no por seguir a un dirigente, a un político, nos quedemos calladas. Que también sé que es sumamente complicado el hecho, por ejemplo, de que en determinadas comunidades pretendamos que cambiar, ¿no? Porque también debemos de medir los riesgos siempre. Pero creo que en la capacitación y en la construcción de lazos o redes de apoyo nos pueden servir y mucho. Y otro aspecto también muy importante es que no juzguemos a las otras mujeres, tanto a las que participan como a quienes no participan, y que el hecho de salir a marchar, de salir a exigir, no implica que quizá nos autodefinamos como feministas, ¿no? Porque a veces también creo que por ahí va uno de los principales ataques, quienes marchamos, quienes salimos a exigir justicia, quienes salimos a quizá en determinado momento impulsar que haya mayores posibilidades para las mujeres, quizá no necesariamente somos feministas, simple y sencillamente somos mujeres exigiendo que haya los mismos derechos. Y lo otro, es muy importante que siempre denunciemos, que obliguemos a las autoridades a que tomen nuestra denuncia o un acta de hechos y que nos entreguen el documento, ¿no? Porque muchas veces las autoridades pues de eso se agarran, ¿no? Para decir, es que no hay incidencia delictiva, entonces no hacemos nada. Entonces siempre también es muy importante la denuncia. Creo que ese sería el mensaje, ¿no? Y bueno, decirles o reiterarles que a quien te prende también, tienen ustedes el espacio o la escucha solamente, que el hecho de que vengan y busquen a la radio no implica que su historia, la denuncia va a salir al aire, ¿no? Muchas veces solamente es para decirle, bueno, puedes dirigirte a tal organización, puedes buscar a tal persona para que te ayude. Así es, licenciada, pues muchísimas gracias primero por el espacio, por el tiempo, que yo sé que es muy valioso y sobre todo en este día que es tan importante para nosotros expresarnos, alzar la voz y seguir en pie de lucha
porque pues esto apenas comienza, ¿no? Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en este primer episodio y además pues por compartir todas estas experiencias que sin duda serán muy valiosas y seguramente también van a servir para las nuevas generaciones. Muchísimas gracias y bueno, también agradecemos al doctor Michael, quien nos proporcionó pues aquí las instalaciones, nos facilitó pues para que grabáramos con la licenciada Rocío. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Seguiremos compartiendo más contenido y por supuesto más historias, más entrevistas con mujeres que todos los días pues tienen una voz para luchar. Muchísimas gracias, soy Ingrid Gómez y nos vemos en el siguiente episodio de Voces de Lucha.